Existe una mentira que nos repetimos cada mañana. No es ruidosa, no es dramática, es suave, casi compasiva, y por eso es tan peligrosa. Es la frase que dices sin pensarlo mientras abres los ojos. Mañana empiezo, mañana me organizo, mañana será diferente. Y así, sin darte cuenta, conviertes el mañana en un anestésico emocional. Una promesa que calma la culpa del presente, pero que nunca se cumple. Porque mientras el mañana sigue intacto, hoy se desangra, hoy se pierde en el caos, en la dispersión, en esa sensación constante de estar ocupado, pero no avanzando, de correr todo el día sin llegar a ningún lugar. No es que no hagas nada, es que haces demasiadas cosas que no te acercan a lo que realmente importa. Te dices que necesitas más tiempo, más motivación, mejores circunstancias, pero la verdad es más incómoda. Usas el mañana para no enfrentarte al hoy. Y este patrón no nace de la pereza, nace del miedo a mirar tu vida con honestidad, del miedo a descubrir que si no cambias ahora, nada cambia. Recuerda, el diálogo interno crea la experiencia que vivimos. Y cuando repites mañana, tu mente aprende algo muy claro, que tu vida puede esperar. Pero la vida no espera. Cada día que pospones, refuerzas una identidad, la de alguien que siempre está a punto de empezar, pero nunca empieza del todo. Y aquí está la verdad que nadie te dice. No es el caos el que te roba la claridad. Es la claridad la que te obligaría a tomar decisiones que has estado evitando. Por eso esta mentira es tan adictiva, porque te permite sentir esperanza sin compromiso, cambio sin acción, intención sin incomodidad. Pero hoy no vamos a hablar de mañana, porque mañana no existe. Lo único que existe es este instante, y este instante siempre está preguntándote lo mismo. ¿Vas a seguir prometiéndote una vida distinta? La desorganización no es un problema de agenda, no es falta de métodos, ni de aplicaciones, ni de sistemas. La desorganización es un problema de identidad. No se trata de que no sepas cómo organizar tu vida. Se trata de que, consciente o inconscientemente, has construido una versión de ti que necesita el desorden para sostener su narrativa. Porque el caos cumple una función, no es accidental, es útil. Mientras todo esté revuelto, mientras tu tiempo esté fragmentado y tus prioridades difusas, siempre habrá una razón externa a la que culpar. El día fue caótico, las circunstancias no ayudaron, pasaron cosas, y así, sin notarlo, el desorden se convierte en un aliado silencioso, un escudo, una coartada emocional, porque una vida desorganizada te permite algo muy tentador: no tener que definirte, no tener que decidir quién eres realmente ni hacia dónde vas. Cuando todo está mezclado, nada te confronta. No hay una dirección clara que pueda fallar. No hay un compromiso visible que pueda exponerte. Como enseñaba Louise Hay, nuestras creencias internas crean los patrones externos que repetimos. Y si en el fondo crees que no estás listo, que no eres suficiente o que aún no es el momento, el desorden aparece como una consecuencia lógica de esa creencia. El caos te protege del juicio de otros y sobre todo del tuyo, porque una vida organizada hace algo muy incómodo: te muestra con claridad si estás siendo coherente o no. Te obliga a mirar sin filtros cómo usas tu tiempo, tu energía, tu atención. Y eso da miedo. Por eso muchas personas no viven desordenadas por accidente. Viven desordenadas porque así no tienen que responder por sus resultados. Porque mientras todo sea confuso, nada es completamente responsabilidad suya. Pero aquí está el punto clave.
No puedes organizar tu vida si sigues defendiendo la identidad que necesita el caos para sobrevivir. Antes de ordenar tu agenda, necesitas cuestionar algo más profundo. ¿Quién eres cuando ya no puedes esconderte detrás del desorden? Porque en el momento en que empiezas a organizarte, no solo cambian tus hábitos, cambia la historia que te cuentas sobre ti mismo. Y esa historia, para muchos, es lo que más cuesta soltar. Déjame llevarte un poco más profundo, porque aquí aparece una verdad que suele incomodar. El desorden no solo es una identidad, es un refugio emocional, un refugio silencioso, invisible, pero extremadamente eficaz. Piénsalo con honestidad. Si tu vida está lo suficientemente desordenada, siempre habrá algo urgente que atender, algo pendiente, algo que no te dejó avanzar. Y mientras corres apagando pequeños incendios, nunca tienes que detenerte frente a lo que realmente importa. El proyecto que sabes que podría cambiar tu vida, pero que te expone. La conversación que llevas años evitando porque puede incomodarte o romper una imagen. La decisión que sabes que debes tomar, pero que te obligaría a dejar atrás una versión conocida de ti mismo. El caos te protege de todo eso, porque cuando todo es confuso, nada es definitivo. No hay compromisos claros, no hay metas nítidas, no hay una dirección contra la cual medir tu avance o tu estancamiento. El desorden crea ruido, y el ruido es anestesia. Te mantiene ocupado, pero no presente, cansado, pero no consciente. Y como todo refugio, al principio se siente seguro. Te da la sensación de que estás haciendo algo, de que el movimiento equivale a progreso. Pero con el tiempo, ese mismo refugio se convierte en una prisión donde pospones lo importante porque siempre hay algo más urgente, donde confundes sobrevivir con vivir, donde el miedo se disfraza de falta de tiempo. Como enseñaba Louise Hay, cuando evitamos mirarnos con amor y honestidad, creamos patrones externos que nos distraen del trabajo interior. El caos, muchas veces, no es el problema. Es la distracción perfecta para no sanar, no decidir y no asumir nuestro poder. Y aquí está la paradoja. El desorden que creaste para protegerte del miedo termina alimentándolo, porque cada día que pasa sin enfrentar lo esencial, el miedo crece, se vuelve más grande, más pesado, más intimidante, hasta que llega un punto en el que ya no es el proyecto lo que te asusta, es la distancia entre quién eres y quién sabes que podrías ser. Por eso este momento es crucial, porque mientras sigas usando el caos como refugio, seguirás postergando tu propia vida. Y la pregunta ya no es si el desorden te protege, sino de qué te está protegiendo realmente. Ahora es importante que entiendas algo fundamental. Esto no es un defecto de carácter, no es falta de disciplina, no es que algo esté mal contigo, es aprendizaje. La ciencia de la neuroplasticidad nos ha mostrado que el cerebro no distingue entre hábitos buenos o malos, solo distingue entre frecuentes y repetidos. Cada vez que eliges el caos en lugar de la estructura, tu cerebro aprende. Cada vez que dices luego lo hago, refuerzas un camino interno. Cada vez que reaccionas en lugar de decidir, estás entrenando una forma específica de funcionar. Con el tiempo, ese camino se convierte en una autopista mental, no porque seas débil, sino porque el cerebro ama lo conocido, incluso cuando lo conocido te desgasta. Así se forma el modo reactivo, un estado donde no diriges tu día, sino que lo sobrevives, donde no decides qué es importante, sino que respondes a lo que grita más fuerte. Y aquí aparece una paradoja cruel. Cuanto más reactivo vives, más sientes que no tienes tiempo. Y cuanto más sientes que no tienes tiempo, más justificas vivir en emergencia constante.
es un circuito cerrado que se alimenta a sí mismo. Desde la perspectiva de Louise Hay, este patrón no es más que una creencia inconsciente repitiéndose: la vida me pasa por encima, no tengo control, no es el momento. Y mientras esa creencia siga activa, el cerebro seguirá construyendo experiencias que la confirmen. Pero aquí está la parte que cambia todo. Si el cerebro aprendió el caos, también puede aprender la claridad. La neuroplasticidad funciona en ambos sentidos. Cada pequeña decisión consciente crea un nuevo camino. Cada acto deliberado debilita la vieja autopista. No necesitas fuerza de voluntad heroica. Necesitas repetición consciente. No se trata de cambiarlo todo de golpe. Se trata de interrumpir el patrón, una vez, y luego otra más. Porque el cerebro no se transforma con promesas, se transforma con evidencia. Y cada vez que eliges estructura sobre caos, aunque sea en algo pequeño, le estás enseñando a tu mente una verdad poderosa. Ya no vivo reaccionando, ahora vivo eligiendo. Antes de hablar de soluciones reales, es necesario atravesar una verdad incómoda. Muchas personas no quieren organizarse, aunque digan lo contrario. Lo expresan, lo prometen, incluso llegan a creerlo. Pero en el fondo existe una resistencia silenciosa, profunda, casi invisible. Y esa resistencia tiene un nombre claro: miedo al juicio. Porque cuando tu vida está organizada, cuando tus prioridades son claras y tu tiempo está estructurado, ya no hay dónde esconderse. Ya no puedes decir: es que no tuve tiempo. Ya no puedes culpar al caos externo. Ya no puedes postergar sin asumir el costo. Una vida organizada deja tus decisiones expuestas. Muestra con crudeza en qué eliges invertir tus horas. Y cuando los resultados no llegan, te obliga a mirar hacia adentro. Eso es lo que incomoda. Mientras todo está desordenado, siempre existe una coartada. El día fue caótico. Las circunstancias no ayudaron. Aparecieron imprevistos. Pero cuando hay estructura, la verdad se vuelve visible. Tuviste tiempo. Simplemente lo usaste en cosas que no importaban. Desde la mirada de Louise Hay, el miedo al juicio no nace afuera. Nace del diálogo interno, de esa voz que teme no estar a la altura, que teme descubrir que, aún con claridad, tendrás que asumir responsabilidad. Organizarse significa renunciar a la narrativa de víctima. Significa dejar de vivir a la defensiva. Significa aceptar que tu vida es el resultado de tus decisiones, no de tus excusas. Y por eso tanta gente cambia de método, de aplicación, de sistema, pero nunca cambia de identidad, porque no han enfrentado esta pregunta esencial: ¿quién soy cuando ya no puedo esconderme detrás del desorden? El miedo al juicio no desaparece cuando organizas tu vida. Se transforma. Pasa de paralizarte a impulsarte a vivir con integridad. Y ese es el punto de quiebre. Cuando eliges claridad aunque te exponga. Cuando prefieres verdad antes que comodidad. Cuando decides vivir sin excusas, aunque eso te obligue a crecer. Ahí comienza la verdadera organización. Existe una creencia profundamente arraigada que sostiene gran parte del caos moderno. No tengo tiempo. La repetimos como si fuera un hecho objetivo, casi científico, pero en realidad es una interpretación, una conclusión cómoda. Porque la verdad es esta: no es que tengas poco tiempo, es que tomas muy pocas decisiones conscientes. Organizar tu vida no comienza agregando cosas a tu agenda, comienza eliminando, y para eliminar, necesitas decidir. Decidir qué importa, decidir qué no, decidir a qué le dirás sí y a qué le dirás no, aunque incomode. Decir que no es uno de los actos más subestimados y más poderosos que existen.
no a lo urgente que no es importante, no a compromisos que aceptas por culpa, no a expectativas ajenas que has confundido con tus propias prioridades. Desde la mirada de Louise Hay, cada decisión es una afirmación interna. Cuando dices que sí a todo, te estás diciendo inconscientemente: mi tiempo no es valioso, mis necesidades pueden esperar, lo que quiero no es tan importante. Y luego te preguntas por qué te sientes agotado, disperso o vacío. La mayoría de las personas no pierde el tiempo, lo regala, lo entrega a lo que grita más fuerte, a lo que genera aprobación inmediata, a lo que evita el conflicto. Pero una vida organizada exige algo radical: tolerar la incomodidad de decepcionar a otros para no seguir decepcionándote a ti. No se trata de ser egoísta, se trata de ser honesto. Cada sí que das sin convicción es una deuda energética, y esa deuda siempre se cobra en forma de cansancio, resentimiento o frustración. Decidir es renunciar, y renunciar duele. Pero no decidir también es una decisión, y suele ser la más costosa de todas. Por eso, cuando dices «no tengo tiempo», la pregunta real es otra: ¿a qué no te has atrevido a decirle que no? Ahí empieza el orden verdadero. Hay una fractura silenciosa que atraviesa la vida de la mayoría de las personas. No es externa, es interna. Un divorcio constante entre lo que dices que es importante y cómo usas tu tiempo. Dices que la salud es una prioridad, pero no encuentras 30 minutos para moverte, respirar, cuidarte. Dices que la familia es lo primero, pero tu atención está siempre en otra parte, incluso cuando estás presente. Dices que tienes grandes aspiraciones, pero tus días están llenos de distracciones que no conducen a ningún lugar. Y esto no es un juicio moral, es una observación honesta de la condición humana. Cuando vivimos en incoherencia, no es porque seamos incapaces, sino porque estamos desconectados de nuestro valor, porque cuando realmente creemos que algo importa, lo cuidamos, lo protegemos, le damos espacio. El problema es que muchas personas viven reaccionando, no eligiendo. Sus días no están diseñados, están improvisados. Y cuando el día termina, sienten cansancio, pero no satisfacción. Nuestro cerebro está programado para el corto plazo. Busca recompensas rápidas, alivio inmediato, comodidad momentánea. No fue diseñado para sostener visiones de largo plazo sin conciencia. Por eso esta incoherencia no te hace débil, te hace humano, pero también te deja atrapado, porque cada vez que dices que algo es importante y no lo reflejas con tus acciones, generas una fractura interna, y esa fractura se siente como ansiedad, como culpa difusa, como la sensación de que estás traicionándote lentamente. La organización verdadera no empieza en la agenda. Empieza cuando alineas tus horas con tus valores, cuando tu tiempo deja de contradecirte. Y aquí aparece una pregunta incómoda, pero transformadora. Si alguien observara cómo usas tu tiempo, sin escuchar una sola palabra de lo que dices, ¿podría adivinar qué es realmente importante para ti? Esa respuesta, honesta, es el punto de partida del orden real. Existe una idea profundamente arraigada que sabotea a muchas personas antes siquiera de intentarlo. La creencia de que organizarse es perder libertad, que la estructura mata la espontaneidad, que los sistemas son para mentes rígidas, que la creatividad solo florece en el caos. Pero esta idea es una ilusión. La organización no te encierra, te libera. El caos no es libertad, es agotamiento disfrazado de espontaneidad. Es vivir tomando decisiones todo el tiempo sobre cosas que no deberían requerir ninguna decisión. Cada vez que te preguntas, ¿qué hago ahora?, estás gastando energía mental.
Cada vez que buscas algo que no está en su lugar, fragmentas tu atención. Cada microdecisión innecesaria drena recursos que podrías usar para crear, pensar o conectar. La claridad externa es un reflejo del respeto interno. Cuando te organizas, no te estás controlando, te estás cuidando. Las personas más creativas, más claras, más productivas, no viven improvisando todo el día. Han eliminado decisiones innecesarias para que su mente esté disponible para lo que realmente importa. La verdadera libertad no viene de hacer lo que quieras en cualquier momento. Viene de no estar atrapado en el ruido mental constante, de no vivir apagando incendios que tú mismo generaste por falta de estructura. Cuando organizas tu vida, creas espacio para pensar sin prisa, para crear sin culpa, para descansar sin ansiedad. La estructura no es una jaula, es un contenedor que sostiene tu energía para que no se disperse, que protege tu atención para que no se diluya, que le da forma a tu día para que tu vida no sea una sucesión de reacciones. Y aquí está la paradoja final. Cuanto más clara es tu estructura, más libre te sientes por dentro, porque ya no estás sobreviviendo al día, lo estás habitando. Hay un error silencioso que muchas personas cometen cuando intentan organizar su vida. Quieren optimizar sin eliminar. Buscan el sistema perfecto, la técnica ideal, la aplicación definitiva, sin antes preguntarse si todo lo que intentan organizar realmente debería estar ahí. Organizar no es acomodar el caos, es decidir qué merece existir en tu vida. Imagina intentar ordenar un armario lleno de ropa que ya no usas. Puedes doblar cada prenda con precisión, pero el armario seguirá saturado. El problema no era la técnica, era el exceso. Lo mismo ocurre con tu tiempo, tus compromisos, tus relaciones, tus metas. Soltar no es perder. Soltar es un acto de amor propio. Es decirle a tu vida, esto ya no me representa. Aquí aparece una de las decisiones más difíciles. Renunciar a lo que fue importante, pero ya no lo es. Soltar relaciones que ya no nutren, actividades que cumplieron su ciclo, versiones de ti que te dieron seguridad, pero ya no te permiten crecer. Muchas personas organizan su vida alrededor del costo hundido. Siguen invirtiendo en lo que ya no desean, solo porque han invertido mucho antes. Años, energía, identidad. Pero el tiempo no se recupera. Y cada día que sostienes algo que ya no resuena contigo, pagas un precio silencioso. Desgaste, resentimiento, estancamiento. Eliminar antes de optimizar duele, porque implica aceptar que cambiarás, que decepcionarás, que cerrarás puertas, pero también es el acto que abre espacio para lo nuevo, para lo auténtico, para lo que sí está alineado con quien eres ahora. El orden real comienza cuando tienes el valor de preguntarte, si esto entrara hoy en mi vida, ¿lo elegiría de nuevo? Si la respuesta es no, tal vez no necesita organización, tal vez necesita despedida, y ese gesto, aunque incómodo, es profundamente liberador. Organizar tu vida no es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de respeto. Respeto por tu tiempo, que no es otra cosa que tu vida medida en horas. Respeto por tus aspiraciones, que no se manifiestan solas. Respeto por las personas que amas, que merecen tu presencia completa, no los restos de tu atención. Y, sobre todo, respeto por ti, porque cuando vives en el caos, no solo pierdes claridad, te envías un mensaje silencioso todos los días. Lo que quiero puede esperar. Mi bienestar no es urgente. Cada hábito es una afirmación encarnada. No importa lo que dices en voz alta, importa lo que repites con tus acciones. Organizarte no significa hacerlo todo, significa hacer lo que importa.
No necesitas más tiempo, necesitas más claridad sobre qué merece tu tiempo. Y esa claridad no llega sin honestidad. Honestidad para mirarte sin excusas, para reconocer que en algún punto fuiste cómplice de tu propio caos, no por maldad, sino por miedo, comodidad o inconsciencia. Pero aquí está la buena noticia. Cada día es una hoja en blanco. Cada decisión es una declaración de identidad. No estás organizando una agenda. Estás diciendo quién eres a partir de ahora. No necesitas un sistema perfecto. Necesitas uno que funcione para ti. Y el compromiso de sostenerlo incluso cuando no es cómodo. El progreso no es lineal. Habrá días en los que el caos regrese. Eso no te define. Te define lo que haces después. Las personas que transforman su vida no son las que nunca fallan. Son las que no convierten un mal día en una identidad permanente. Y ahora te dejo con esta pregunta, no para que la respondas rápido, sino para que la sientas. Si siguieras viviendo exactamente como hoy, con los mismos hábitos, las mismas prioridades, las mismas excusas, ¿dónde estarías dentro de 5 años? No donde esperas estar, donde estarías de verdad. Porque tu futuro no es un misterio, es la consecuencia inevitable de tus decisiones presentes. Y si esa visión no te llena de entusiasmo, entonces este momento, no mañana, es el instante perfecto para hacer algo radical, dejar de vivir por accidente y empezar a vivir con intención. Aquí, ahora.